mi primera experiencia audible, yo escuché la voz de Dios audible a los 8 años en medio de una agresión que estaba recibiendo. Bendiciones, les saluda el pastor Gabriel González y le doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Testimonios. Historias impactantes de personas bajo el Espíritu Santo. Es un honor que usted pueda motivarse con cada vivencia real del poder de la persona más maravillosa que el Señor Jesús nos ha dejado. Espero disfrute de nuestra entrevista de hoy y no olvide, suscríbase al canal, déjenos un comentario, dele like al video y dele a la campanita para que pueda recibir las más recientes notificaciones. Dios te bendiga. Bendiciones, les saluda el pastor Gabriel González. Hoy tengo el honor de entrevistar a una mujer apasionada por el Espíritu Santo, con nosotros, la profeta Rita Arias. ¿Cómo se encuentra, profeta? Bendiciones, un honor estar acá con usted, pastor. Gracias por el honor y por permitirme estar en su plataforma. Vamos a comenzar con las preguntas fuertes. Vamos directo, ¿verdad, pastor? Vamos directo, eso es así. Dios nos ayude, claro que sí. La primera pregunta que tengo por acá es, ¿usted nació en el Evangelio, profeta? No vengo del Evangelio. Nuestra familia estaba dividida en sus creencias. Tenía una parte de mi familia se dedicaba a la santería, a la brujería. Otra parte profesaba la fe del catolicismo. Obviamente no éramos de congregarnos, de ir a una iglesia. Solamente recuerdo que visité una sola vez la iglesia católica y tuve una experiencia muy fuerte donde ciertamente no me pude quedar en aquella iglesia y tuve que salir de ella. Tiempo después pude entender lo que estaba pasando, pero no vengo del Evangelio. Mi familia no conocía la fe cristiana. Quién sabe si quizá mi familia pasada, ¿verdad? Algún abuelo, tatarabuelo, quizá conocía la fe, pero por lo menos en mi hogar no se profesaba la fe cristiana. ¿Podría contarnos entonces cómo fue y cuándo fue su primer encuentro con Dios? Mira, yo tuve muchos encuentros con Dios en mi niñez, pero no conocía con quién me estaba encontrando, no sabía. Tenía mucha confusión, primero porque al tener una abuela y varios familiares que creían en los santos, San Elías, santería, brujería, pues se me hacía muy difícil identificar un Dios verdadero, por muchas razones. En mi casa había mucha disensión, aún cuando practicaban la brujería, mucha enfermedad y algunas veces mucha pobreza. Así que se me hacía muy difícil creer que los dioses a quien ellos les servían eran tan verdaderos como ellos creían. Así que yo empiezo a escuchar la voz de Dios. Muchas veces pasaban cosas en mi familia y yo las escuchaba antes que sucediera, pero no sabía quién era. Sí tenía un temor ferviente por esa voz, sí tenía un amor y una confianza por esa voz, pero no sabía quién era. Cuando entraba al cuarto de los santos, así le llamaba a mi abuela, la experiencia que tenía ahí era bastante pesada, pastor, porque yo podía percibir ojos que me podían ver. Muchas veces, pastor, las velas se apagaban a mi entrada y era un poquito frustrante porque mi abuela creía que yo las apagaba, así que no la pasaba bien al salir del cuarto. Había una experiencia muy incómoda cada vez que yo tenía que entrar a ese cuarto, sea para llevarle alguna comida a mi abuela o simplemente para obedecer algún mandado. En mi cultura, los niños obedecen fuertemente a los adultos. Sé que es moral, es lo lógico, pero es muy fuerte la tradición en mi tierra. Así que cuando yo entraba ahí, la experiencia era nada positiva, pero cuando volví al cuarto tenía una voz diferente, había una voz diferente. Así que yo empecé a tener encuentros con Dios desde muy pequeña, audible y en visiones. Impresionante. Muchas personas pudiesen pensar o creer que esto solamente son cosas que suceden en películas, pero el mundo espiritual es muy real. Más real de lo que usted se imagina, muy real. El mundo espiritual es más real que nosotros acá en este estudio, en su programa, más de lo que usted pueda pensar. Increíble, es así. El Espíritu Santo es fascinante. Aquellos que lo conocen ciertamente pueden hablar de él. Amén. Dentro de sus experiencias, ¿verdad? Dentro de su testimonio, usted tuvo una experiencia en un monte mientras fue a orar. Quisiera que me hablara de esa experiencia. Mira, esa experiencia fue muy hermosa. Todavía no había tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Yo tenía mucha hambre de Dios. Quizá lo que diga en esta entrevista puede chocar, son cosas que nunca he hablado, pero yo tenía mucha hambre de Dios. Ver cómo vivía mi familia, no había unidad.
no se respetaban los matrimonios, me hizo jamás creer en la religión de la santería y la brujería que ellos profesaban, porque yo me daba cuenta que esos dioses tenían manos pero no podían hacer nada por ellos, tenían ojos pero no podían ver nada, no podían traer la paz a mi familia, así que eso me alejó. Yo estuve buscando la verdad, la verdad siempre me estuvo buscando a mí y me inquietó. Y entonces por mucho tiempo, pastor, empecé a buscar diferentes iglesias. Yo me bauticé en los mormones. Wow. Fui mormona porque yo estaba buscando a Dios, y un tiempo estuve visitando a los mormones hasta que ahí me di cuenta que el Espíritu Santo no operaba con el respeto de la fe de aquellos hermanos. Luego fui testigo de Jehová. Llegué a llevar la atalaya, pastor. Wow. Llegué a llevar atalayas, estaba buscando la verdad. Fui católica, luego fui pentecostal, muy pentecostal, de esas que pensaba que todo era del diablo, que todo era malo, que de alguna forma si alguna mujer usaba pantalón, yo encontraba que era malo, era lo que me enseñaba, hasta que el Espíritu Santo te va enseñando. Es en esta iglesia, ya estando en esta iglesia, se llamaba Sol de Justicia, o se llama Sol de Justicia en Puerto Rico, me reservo el pueblo, ¿verdad? Porque hay varios Sol de Justicia. La pastora nos promovía a ir al monte a orar, y recuerdo aquella noche tarde-noche, donde entré, y cuando empecé a caminar con los ancianos que iban, las personas que iban, allí habían mujeres de alta edad que oraban y se postraban. Cuando llegué a ese lugar empecé a sentir un olor muy sobrenatural, a flores, muy fuerte, muy fuerte. Y yo pues era muy joven todavía, y yo decía, qué olor, qué aroma hay en este lugar, no es normal. Entonces no me atreví a hablar, era nuevecita, tenía mucha sed de Dios, y no me atreví a preguntarle si alguien más le daba el olor. Era un olor muy fuerte, ya había una anciana orando allí, estaba hablando en lenguas, pero como yo no sabía, imagínense el susto que yo me llevaba. Porque cuando mi abuela hacía rituales también hablaban en otros idiomas. Así que eso me dio un poquito de susto al principio, pero cuando empecé a escuchar, empecé a sentir una paz muy fuerte sobre el idioma que esta anciana estaba hablando. Así que de repente me postré como todos ellos, no sabía orar mucho, pastor, y lo que le dije al Señor fue, estoy aquí. Lo que tú quieras hacer, yo estoy disponible. Era muy joven. Recuerdo que aquella anciana se paró y habíamos un grupo, habían varios pastores, habían otras personas, y fue directamente donde mí, y me dijo, abre tus manos. Y yo abrí mis manos y me dijo, Dios te pone una perla en tus manos. Y yo me quedé impresionada, pastor. Es una perla, Dios cambia tu nombre hoy y te llama como perla. Y me dice, y serás usada grandemente. La presencia de Dios caminará contigo. Y ahí me dijo algo que yo supe que era Dios. Me dijo, a los 8 años yo te visité. Wow. A los 8 años yo me presenté frente a ti. Ahí sentí ríos de agua viva muy fuerte y me postré a llorar porque solo yo conocía lo que había vivido a los 8 años. En ese preciso momento, cuando recibes esta palabra, ¿recibes alguna interacción específica del Espíritu Santo? No dudo que la haya recibido, pero no conocía que era una persona, tampoco sabía quién era él. Sentí muchas aguas, empezaron desde mi coronilla a caer muchas aguas como corriente, pero eran aguas, muchas aguas, sobre todo mi cuerpo. Por un buen momento yo estuve de rodillas y muy frío, mi cuerpo estaba muy frío, y muchas aguas que era como torrentes que caían sobre mi cuerpo, y me quedé en silencio llorando. Los demás hablaban en lengua, celebraban. Para ellos era normal escuchar a esta anciana hablar de parte de Dios. Para mí era nuevo, pero yo sabía que era Dios porque habló de algo específico a los 8 años de edad. Hoy te conocemos como la profeta, pero en aquel entonces eras la persona que estaba en búsqueda del Espíritu Santo. Podríamos llamarte por el nombre solamente de Rita Arias. Ahora yo quiero que desde la perspectiva de Rita Arias me digas exactamente en dónde tú estabas en ese momento. Pues todos tenemos un trasfondo en el mundo. Me gustaría saber de dónde el Espíritu Santo te tomó de la mano. Mira, yo experimenté de todo en el mundo, ¿verdad? Experimenté de todo. Gracias a Dios, Dios me guardó en mi cuerpo.
el área sexual, Dios me libró de muchas cosas. Yo te puedo decir que venía del mundo, había ido a discotecas, sé lo que es discoteca, me gustaba mucho bailar, me gusta mucho bailar todavía, solamente que ahora tengo el conocimiento para quién pertenece a mi cuerpo. Y venía de familia disfuncional, no estaba bien, Pastor Gabriel, estaba buscando a Dios. No necesariamente estaba buscando al Espíritu Santo, no lo conocía, yo estaba buscando a Papá Dios. Yo necesitaba encontrarme con Papá Dios, siempre lo llamaba así. Y entonces creo que estaba buscando de verdad encontrar ese papá que protege de verdad. Y quiero que quede claro, yo tengo buenos padres. Yo no fui descuidada. Yo tengo una madre que ahora es una guerrera de oración. Tengo un papá que ama a Dios. O sea, yo tengo buenos padres. No era porque tenía una ausencia paterna. Muchas personas piensan que las niñas sufren mucho porque papá no está. No, yo tenía papá. Mis papás están casados. Son mis papás. O sea, era algo en mí que necesitaba ser complementado con Dios. Y yo sabía que era una persona sobrenatural que existía. Así que en ese tiempo yo no me encontraba estable. Era una joven que me sentía seducida por el mundo, por las discotecas, por las calles, por las bebidas. Nunca estuve, gracias a Dios, en las drogas ni perdida en ello. Pero sí estuve rodeada de eso, pastor. Estuve rodeada de muchos peligros. Estuve rodeada de gente muy peligrosa y de atmósferas muy difíciles. Creo que eso es una de las cosas que a Dios le gusta hacer, sacarnos de lugares peligrosos para traernos a sus ríos de paz. Muchas personas lamentablemente no entienden esto cuando están en su proceso. Es parte de que Dios nos vaya limpiando, depurando, muchas veces alejándonos de amistades que queremos, pero que no necesariamente son las mejores para nosotros. Así es. Y ahí es que empieza verdaderamente el proceso, ahí es que empezamos a conocer no solamente a papá, porque conocemos al papá que nos ama, papá Dios, como usted le llama, mi papito lindo, como yo le digo. Amén. Pero también conocemos la esencia de papá, que es el Espíritu Santo. No hay nada después que lo conozcas que pueda hacer que no se haga parte. Lo dice Salmo 139. A través de las redes sociales podemos ver lo que Dios ha hecho a través de usted. Me gustaría saber qué experiencia ha recibido a través del Espíritu Santo. Bueno, entiendo que desde pequeña ya estaba siendo rodeada por un cerco de la presencia de Dios. Como les dije anteriormente, mi primera experiencia audible, yo escuché la voz de Dios audible a los 8 años en medio de una agresión que estaba recibiendo. Y estábamos 3 personas. Estaba el agresor, esta servidora y el Espíritu de Dios. Yo no lo sabía, pero de repente la voz de Dios en medio de la agresión me llama y no permite que Él culmine la agresión hacia mi vida. Así que esta persona escuchó la misma voz que yo en una casa vacía donde no había nadie. Era muy temprano y todos se iban a trabajar. Así que yo me quedé a cuidarme con esta persona o me dejaban cuidando con esta persona. Tengo que explicarte que ese día fue impresionante. La voz fue una voz de autoridad, pero a mí no me dio temor. A la persona sí le dio temor. Dios evitó que esta persona se dañara su vida y quizá desgraciara también la mía. Años después de escuchar esa voz se quedó latente en mí. Fue audible, pastor. Nadie me puede decir hoy que Dios no es real. Yo he experimentado a Dios. Dios es real. Y yo tengo que decirle que yo escuché tan fuerte mi segundo nombre. No me llamó por Rita. Y escucha bien, Rita significa perla. El nombre que me dijo aquella anciana en el monte, yo no lo supe hasta después. Wow. Y muchas personas, pastor, cuando oyen ese nombre, Rita es derivado de Margarita, a su vez tiene el significado o etimología de perla, pero perla significa proceso, mujer procesada. Wow. Así que cuando llegas a la madurez de la fe y te das cuenta cómo Dios iba ligando todo, te das cuenta cuán grande en su libro estaba escrito mi nombre. Y entonces, en medio de esta situación que te cuento a los 8 años, él escuchó la voz, salió corriendo. Yo escuché la voz y corrí hacia otra casa donde había una tía mía que descansaba y me acosté. Nunca supe quién me llamó, pero sí sabía que esa voz me había salvado. Desde ahí fue muy continuo escuchar audible su voz advirtiéndome. Pastor, yo estuve una vez en una discoteca y en la discoteca, 10 minutos antes, en la discoteca, pastor, en la discoteca. Lo estoy hablando porque alguien va a ver esto
y va a decir, no, Dios no habla y Dios habla donde sea para salvar a los suyos. En la discoteca el Señor me dijo, vete. Lo escuché tan fuerte que mi pelo se movió. Vete ahora. Y yo obedecí esa voz porque ya la conocía de pequeña y yo salí. Saliendo yo, entraron unos jóvenes y tirotearon a varias personas. Eso pasó en Puerto Rico hace muchos años. Y en esa discoteca murió mucha gente. Y yo estaba ahí, iba a ser de la primera impactada y Dios me sacó antes de tiempo. No es que Dios no amara a los demás, no. Es que a veces Dios tiene tratos con nosotros y hay gente ahí que Dios le habla y mucha gente dice, ay, me voy antes de las discos, me voy antes, no siento salir hoy. Es el Señor guardando. Y es importante que yo haga un paréntesis y pueda decir esto. Es el Señor guardándonos. Volviendo a la realidad de su voz y de la experiencia, fue muy notorio la voz, ya la conocía. Ya empecé a familiarizarme con esa voz. Así que creo que cuando sé quién es Él, fue en el gran encuentro que tuve en mi habitación con el Espíritu Santo. Pero antes de contarte esto, pastor, quiero decirte que yo era líder. Era líder de la iglesia, fui líder de intercesión, fui copastora. Antes de ese encuentro, y yo quiero que me escuche todo el que me va a ver, fui líder de intercesión, de danza, fui líder de jóvenes, fui maestra de escuela bíblica, fui líder de ujieres, fui servidora, fui escudera. Nunca fui efectiva sin el Espíritu Santo. Esa mujer que le estoy hablando, que tuvo muchas posiciones pero no tenía relación, nunca fue feliz. Estuve en el liderato sin ser activa, sin ser responsable. Estuve en el liderato faltándole a mis pastores. Estuve en el liderato hiriendo personas. Y yo quiero que esto se pueda entender. Porque el único que te transforma la vida es la persona del Espíritu Santo. Usted puede ser ministro y tener lo que usted quiera tener, pero si no lo tiene a Él, usted no tiene nada. Nunca podrá hacer la voluntad de Dios. Así que es bien importante, cuando yo conozco al Espíritu Santo, ya yo era cristiana. Por supuesto, había aceptado a Jesús. No puedes tener una relación con el Espíritu Santo si primero no le entregas tu vida a Jesús. Así que yo era cristiana, yo estaba en liderato, estuve caminando con hombres de grandes unciones, grandes nombres, tuve buen ejemplo de ser una buena cristiana. Sin embargo, estaba en posición sin el que posiciona. Y eso es muy peligroso. Quizá una catástrofe. Y peor es cuando tú no estás ahí, pero tampoco los que te lideran lo tenían para poderme ayudar. Entonces, mi vida cambió cuando me encontré con el Espíritu Santo. Esta es una realidad que lamentablemente se está viviendo mucho hoy en la iglesia. No solamente es la falta de compromiso con la presencia del Señor, sino también tenemos o estamos observando que hay muchas personas que están dentro del desconocimiento. Tienen mucho conocimiento en libros, mucho conocimiento en universidad teológica, pero lamentablemente no tienen el conocimiento del Espíritu Santo. Y a mí nunca me deja de asombrar el haber podido entender esas palabras de la oración de Jesús cuando dijo, danos el pan de cada día. Si eres el que provee el pan, que es la palabra, ¿por qué tenemos que ir más allá si Él es el que nos va a dar lo que necesitamos? Y muchas veces al irnos más allá, nos llenamos de cosas que no son necesarias y no estamos dando en el target, ¿verdad? Y verdaderamente el target aquí, dentro de lo que yo he aprendido en mi vida, es el Espíritu Santo. Cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Él dirige nuestras vidas. Así es. Bueno, moviéndonos adelante en el tiempo, esta joven tuvo un encuentro con el Señor. Desde muy pequeño ya había unos encuentros, ¿verdad? Pero llegas al monte, se te habla ya del futuro, comienzas tu proceso en donde comienzas a pasar por todas estas posiciones y llegas al gran momento en donde Dios te llama profeta y sales a las naciones. Cuéntame, ¿cómo es tu relación con el Espíritu Santo hoy? Bueno, primero que nada, desde pequeña me llamaban profeta, pero yo no entendía. En todas las iglesias que iba, en todos los servicios que iba, yo recibía el nombre de profeta. Me escondía, no quería el llamado, le huí mucho. De hecho, yo esperé 22 años para ser ungida como profeta. Wow. Me ofrecieron otros ungimientos antes, diferentes líderes que llegaron a pastorearme y yo no me dejaba ungir porque había una voz muy fuerte que me decía quién era, pero yo no quería aceptarlo. Así que mi vida cambió estando en el ministerio, pastor. ¿Sabes qué? Empecé a liderar, a hacer eventos y veía a Dios, pero había algo en mí que no me dejaba en paz.
Y una noche, yo encontré la muerte a Rita, la muerte a mi voluntad, la muerte a mi forma de hacer las cosas, la muerte a mi timidez, la muerte a mis complejos. Yo tenía muchos complejos, muchas inseguridades. Y cuando me conmuevo no es por dolor, es por gratitud, pastor. Claro. Una noche le dije al Señor, yo estoy en el liderato, estoy haciendo todo, pero hay algo, me falta algo. ¿Qué es? Y recuerdo, pastor, porque esto es muy importante dejarlo aquí plasmado. El Espíritu Santo es muy fácil de llegar, lo difícil es retenerlo. Es así. Muy difícil retenerlo. Y si lo pierdes, volver a tener una conexión con Él va a costar mucho. Por eso yo siempre recomiendo, valóralo y ámalo y respétalo. Estando en el ministerio una noche, yo llegué, yo tenía ya en mi cuarto, en el closet, yo tenía un área donde yo ponía mis mantos. Donde quiera que yo iba, después que me convertí, me regalaban un manto. Siempre tenía un manto y yo decía, ¿por qué me están regalando tantos mantos? Hasta que pude entrar a la palabra del Señor y estudiar de dónde procedían los mantos y qué tipificaban. Y han sido grandes compañías para mí personales. Ninguno tiene poder, solamente representa mi intimidad con el Señor. Ningún manto tiene poder. Así que cada manto yo lo iba poniendo en el piso, diferentes colores, y llegó un momento donde no me cabían y yo no los compraba, me regalaban mantos. Yo decía, no entiendo, y pastora me decía, el Señor me dijo que te regalara este manto, el Señor me dijo que te regalara este manto. Y yo decía, Dios mío, no entiendo el porqué. Esa noche, pastor, yo le tengo que decir que mi vida cambió radical. Yo llegué cansada, había estado en un evento, me habían dado una palabra terrible, un profeta llamado Troy Moore. Y me dio una palabra poderosa y me dijo, tu abuela fue profeta. Y eso me impresionó. Y me dijo, fue llamado a lo profético, pero abandonó su llamado. Y Dios te escogió a ti. Y Dios levanta sobre ti la casa profética que tu descendencia no aceptaron. Imagínate, fue tan duro porque yo me negaba a eso. Yo decía, ay Dios mío, yo también le voy a decir que no al Señor. ¿Cómo le digo a Dios que no? No me atrevía, fue bien fuerte y me dio la mano este hombre y me miró y me dijo, tú eres profeta, no importa dónde corras. De ahí para allá fueron muchas voces. Esa noche de ese evento, yo llegué y empecé a llorar. Le dije, yo no entiendo nada. Yo solamente te quiero a ti, a mi papito Dios. Yo solo quiero a papá Dios en mi vida, yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero que tú me llames, pero yo no entiendo nada de lo que me estás hablando. Yo no sé hablar. Yo tenía mucho acento dominicano, lo he perdido un poco porque me crié mucho tiempo en Puerto Rico, pero yo nací en República Dominicana. Y entonces yo decía, yo no sé hablar, yo tenía mucho acento, yo no sé leer bien, yo era bien delgada. Yo decía, ¿cómo tú me vas a usar a mí? Yo no sé hablar, no soy buena para esto. Y empecé a llorar y le dije ese día, ¿cómo vas a usar a alguien así? Le dije que le gusta la calle, que le gustan las discotecas, que le llama el mundo. ¿Por qué tú quieres usarme a mí? Hay tantas muchachas buenas. ¿Y por qué no me dejas en paz? Porque donde quiera que yo entraba, pastor, yo podía ver los demonios. Yo iba a las discotecas y yo veía a las personas atadas. Yo veía el mundo espiritual y yo decía, yo quiero estar tranquila, pero donde quiera su voz me seguía. Su presencia estaba ahí. Mira, a veces cuando yo guiaba fuerte en la avenida, yo sentía baja la velocidad. Era un cuidado demasiado fuerte. Y yo decía, no entiendo por qué Él me escoge a mí. Y recuerdo, pastor, que esa noche le dije, quita de mí todo lo que tú no quieras, si en verdad me vas a usar. Y dame el valor para poder predicar tu palabra. Enséñame tú tu palabra. No quiero el nombre de otro sobre mí. Quiero tu nombre sobre mí. Si en verdad me vas a buscar, que tu presencia esté conmigo donde quiera que yo vaya. Le dije, quita de mí la cultura del matriarcado, porque yo vengo de una cultura donde las mamás son bien fuertes. Y yo le decía, quita de mí el matriarcado, quita de mí todo mover hexabélico, quita de mí todo lo que te desagrade, aguanta mi carácter. Yo soy pequeña, pero tengo un carácter fuerte. Y yo decía, ayúdame, tienes que moldearme. Y esa noche, pastor, lloré tanto. Me arrepentí de todo lo que pude.
Me arrepentí de todos los pecados, aún de los que no me acordaba, busqué memoria. Duré más de 7 horas llorando y diciéndole, si me voy a levantar igual, no voy a aguantar la presión del mundo y la iglesia. Dentro de las iglesias que yo iba, el testimonio no era el mejor. Veía cosas que no debía ver. Vi líderes hacer cosas que no debieron hacer. Me tocaron líderes que hicieron cosas que no debieron hacer conmigo. Y estaba muy marcada, muy herida. Y yo dije, no, así no te voy a servir. Así que esa noche, después que lloré, quedé muy débil. Renuncié a todo, renuncié a brujerías. Aun cuando nunca hice brujería. Renuncié a todo lo que pude. Y esa noche quedé muy débil. Cuando estaba muy débil, arrastrándome, me trepé a mi cama. Me subí a mi cama sin fuerzas. Pero nada más gemía, ya no me salía la voz. Había perdido la voz de tanto llorar y tanto decirle a Dios, cambia todo de mí. Quita toda iniquidad, toda basura, todo lo que te ofenda. Y si hay algo bueno y noble en mí, úsalo para ti. Y quedé muy débil en mi cama, pero estaba despierta. Y me metí en la cobija, me arropé y empecé a respirar porque estaba sin aire. Y cerré mis ojos y de repente una luz muy grande, una luz muy blanca, pastor, muy blanca. El blanco que jamás nadie podrá ver. No creo que nuestros ojos lo aguanten. Yo no me pude quedar mirándolo. Solamente vi un hombre, una luz muy blanca, muy blanca, muy blanca, que estaba al lado de mí. Y cuando miré, percibí la sonrisa tierna. Y de repente miré y me quedé muy, muy quieta, estaba muy asustada, pero en medio de mi miedo, no era un miedo de salir corriendo, era un temor santo. Y de repente, así acostada, me puso la mano esta persona y empezó a hacerme así en mi cabeza. Y me dijo, no temas, sé valiente, sé esforzada, no temas, yo estoy contigo, no temas. Y ese toque fue la caricia más pura que yo he podido recibir. Le dije que quizá no iba a poder hacer esta parte. Fue la caricia más pura que pude recibir, el toque más tierno que una mujer pueda recibir. Seguido de eso, que estaba así, tomó mi mano. Y cuando tomó mi mano y me aguantó, yo sentí un 220 de electricidad en mi cuerpo. Todo mi cuerpo empezó a temblar de esta forma, pero muy fuerte, hasta mi cama. Y yo estaba electrocutada, no me dolía, no me quemaba, pero era un poder muy fuerte sobre mi cuerpo. Yo temblaba y miraba a la persona, y temblaba, pero sentía paz y miraba su rostro de amor. De hecho, él está ahora aquí. Puedo sentir muy fuerte su calor y su presencia. Quedé muy electrocutada y de repente, aun cuando estaba electrocutada, al ver a esta persona, sentir esa sonrisa, era un rostro de luz. No puedes como apreciar bien sus facciones, pero había una sonrisa de ternura. Yo me quedé en shock y de repente abro los ojos, veo la luz. Sigo viendo la luz más lejana, como si se estuviera despegando. No estaba subiendo hacia el cielo, se despegaba a los lados. Eso me llamó la atención. Yo me levanté corriendo de mi cama y me quedé en una esquina y dije, Jesús está aquí, Jesús me vino a ver. Jesús me vino a ver. Y empecé a llorar de alegría y empecé a sentir una fuerza muy diferente en mi cuerpo. Ánimo, no me sentía débil como me había acostado, sino diferente. Jesús estuvo aquí. De repente, cuando miro la luz que no logro ver, me dijo, yo no soy Jesús, yo soy el Espíritu Santo. Wow. Y ahí quedé impresionada, caí al piso y vi la luz salir del cuarto. Estaba muy en shock porque nadie me enseñó en la iglesia que era una persona, sino que era una manifestación, una energía, una fuerza, una paloma. Nadie me dijo que era una persona. Así que quedé como media confusa y dije, ¿es una persona? Es una persona, es brillante, es poderosa, es una persona. Y se pudo sonreír conmigo. Mi vida cambió, literal. Mi vida cambió. Al otro día ya no era la misma mujer. Busqué a todas las personas que pude para pedirle perdón. Me hice sensible.
evitaba tener problemas con nadie o molestar a nadie. Quería ser la mejor esposa, la mejor mamá, la mejor líder. Empecé a buscar gente que había perdido en mi vida por alguna ofensa, a pedirle perdón, a pedirle que me escucharan, que me dejaran presentarme de nuevo, que era una nueva Rita, que no era la Rita que conocieron. Se me fue el rencor, la inseguridad, el dolor. Empecé a predicar diferente. Empecé a tener temor de la palabra de Dios. Fui fuertemente procesada. Después de conocerlo, el infierno se levantó muy fuerte. Había una convicción. Pero aún las personas que se han levantado, yo siento misericordia. Cuando tienes al Espíritu Santo no puedes odiar. No hay dolor. Yo no te puedo explicar. Es como si te vuelves inmune a la maldad. Si te vuelves inmune al daño, lo que quieres es hacerlo bien, hablar verdad, predicar su palabra. No le tienes temor a nadie. Él te hace tan valiente. No te importa lo que alguien no quiera creer. Tú sabes que Él es real. Pienso que cuando la iglesia conozca verdaderamente al Espíritu Santo, va a conocer el verdadero poder. Pastor, yo estuve predicando. Nadie se convertía. Nadie caía bajo el poder de Dios. Yo oraba por los demonios y ninguno salía. Después que el Espíritu Santo vino sobre mí y tomó mi cuerpo, todas nuestras ministraciones nunca han sido igual. Todas nuestras ministraciones son bajo un poder sobrenatural. Donde llegamos hay una atmósfera diferente y no tiene que ver conmigo. Yo no sé ni cómo Él lo hace. Es Él. Muchas personas se nos acercan y es impresionante lo que Dios hace. No soy yo, es Él. Él toma un cuerpo cuando lo ama y lo honra y vive para Él y le cambia la vida totalmente. Definitivamente esa es la gran diferencia entre el hecho de que el Espíritu Santo esté dentro de ti y esté al lado tuyo. Uh-huh. Muchas personas no entienden esto verdaderamente. Cuando Dios está dentro de ti, es Dios. Por lo tanto, todo sale como Dios lo establece. Yes. Cuando Dios está al lado tuyo, ciertamente está acompañándote, pero no cambia nada en ti. Así es. Porque entonces te toca a ti cambiar para que Él pueda entrar dentro de ti y todo cambie, como en su caso y como en su testimonio, el cual es muy sorprendente. Ciertamente para mí es un honor escuchar todo esto, porque son palabras que aumentan la fe, son palabras que te llenan como ministro y que te hacen ver que tú no estás solo. Así porque todas las personas, ¿verdad?, que nos hemos entregado al Señor, hemos pasado por experiencias quizás similares o digamos sobrenaturales, porque si hay algo en lo que Dios es experto, es en lo sobrenatural. No hay nadie que, pastor, tenga un encuentro con el Espíritu Santo que siga igual. Yo he tenido unas experiencias impresionantes. Yo he viajado en el Espíritu. Yo me he movido a otros lugares. Mi cuerpo en cama y mi espíritu en otro lugar. Hay experiencias sobrenaturales después que lo tienes a Él. Visiones. Poder ver cosas antes de que lleguen. Que Él hablar. El ministerio profético es muy serio. Lamentablemente está siendo muy prostituido en este tiempo. Pero hay profetas verdaderos. Los profetas no están hablando todo el tiempo. El profeta habla cuando Dios habla. Y esto de manipulación con la profecía y la ciencia es muy peligrosa porque es un don dado por el Espíritu Santo. No te lo puede dar un hombre. El don lo da el Espíritu. Usted puede aprender de un líder. Usted puede ser impartido bíblicamente por un líder. Pero el don solamente, la unción, solo lo puede dar de quien le pertenece. Y ese es el Espíritu Santo. Y luego que Él entró a nuestra vida, todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Como persona, como mujer, como esposa, como mamá, como amiga, igual tengo pastores, todo ha cambiado. El temor que infunde el Espíritu Santo es lo mayor. Le tengo que decir que inmediatamente yo me encontré con el Espíritu Santo. Lo próximo que pasó, escuche, no fue antes, fue después. Fue que pasé por liberación. Mucha gente no pasa por liberación. Tenemos ministros en el altar heridos, sin el Espíritu Santo y sin liberación. Le tienen miedo al ministerio de liberación. Y el ministerio de liberación es el ministerio más hermoso que Jesús nos dejó. Y es la manifestación del gobierno y el reino de Dios en una ciudad. Así que en mi sala, un mes después de tener al Espíritu Santo, yo estaba adorando. Estaba tirada en el suelo dándole gracias por su amor. Y me dijo, hoy es el día de limpiarte. Y yo, ¿de limpiarme? ¿De qué? ¿Qué hice cuando pequé? Escuche, pastor. Me dijo, hubieron práctica en tus ancestros
que a través de ti voy a libertar. Y después de ti, tu generación conocerá al Dios que yo he querido. Yo me quedé impresionada. Yo, ¿me vas a libertar a mí por cosas que no hice? Yo no entendía. Nosotros cargamos el pecado adámico desde Génesis. El pecado de Adán no lo cometimos de frente a nosotros, pero él es nuestro primer papá terrenal. Así que desde ahí heredamos, no sé si me entiende la profundidad que quiero hablarle. Así que frente al televisor, adorando, cantándole al Señor, el Señor me dijo, pon la mano en tu vientre. Puse la mano en mi vientre y de repente empecé a hablar en nuevas lenguas. Recibí un bautismo muy fuerte en lenguas y de repente empecé a devolver y devolvía y era como una tinta negra, pastor. Yo le dije, Señor, ¿qué es esto? Y el Señor en el Espíritu y me dijo, pacto de brujería que hicieron contigo cuando eras niña, que tú no sabías, ojos de azabache, poniéndote amuletos. Tú no necesitas eso. Yo soy la protección. Ninguna cinta roja va a proteger a nadie, solo la presencia de Dios. Nadie, no importa el agua bendita que te echen, es la presencia de Dios la que es bendita y poderosa. Ningún pacto humano puede guardarte más que el Dios poderoso. Así que empecé a ser libre, libertada. 6 meses después volví por liberación. Yo no podía entender, y hay muchos ministros que no pasan por liberación, que están en ofensas, en enemistades, en pleitos, en competencia, y creen que van a ir al cielo. Al cielo no se va con influencias demoníacas, pastor, y no entienden eso. Cuando uno viene a Jesús, uno tiene la salvación, pero hay una parte del alma que está atada por obras o por conductas que se hicieron cuando no tenía a Jesús. Tienes que renunciar a ella y ser libre. Así que tener al Espíritu Santo es tener un guía permanente que te ayuda a caminar sin mancha y sin arruga delante de Dios. Muy importante exactamente este tema de la liberación, porque muchas personas no lo entienden. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de entender muchas cosas, pero esta la pasamos por alto. Y es que ciertamente no hemos dejado de ser pecadores. Y mientras estemos en la tierra, en este, ¿verdad?, estuche, como le llamo yo, en este cuerpo, no estamos exentos del pecado. Por lo tanto, mientras el pecado merodee, siempre va a tratar de atarte. Sí. Y mientras eso exista, nosotros tenemos que recurrir a la liberación. Y tenemos que entender, como usted bien menciona, que únicamente a través de Dios, únicamente a través de Jesucristo, nosotros recibimos la liberación necesaria para nuestros cuerpos. Es triste porque la iglesia pierde mucha autoridad al no practicar la liberación. Es triste que el mismo Jesús dijo que era necesaria, y no solamente necesaria, es una de las señales que seguirán a los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre. Eso es muy profundo. No es solamente, yo sé que existe, yo sé que hay un Dios. No, tú crees en el poder de su nombre. Entonces la liberación es una autoridad dada por Jesús, que nos mandó a hacerla, nos mandó a libertar a los oprimidos, nos mandó a libertar a las personas atadas. Un cristiano no puede estar, vamos a ponerlo así, endemoniado, poseído, pero puede ser influenciado por espíritus inmundos. Entonces, si no pasa por liberación, es muy difícil que si tenía adicción a pornografía, drogadicción, a ataduras, muy difícil sea libre. Pero vine a Jesús y todavía sigo peleando con estos deseos. Necesitan pasar por liberación. Yo he pasado por liberación. A mis líderes, las iglesias hijas que Dios me ha permitido, los hijos espirituales, todos pasan por liberación. Para mí es un must, es necesario y es de la forma de volvernos inquebrantables bajo el poder del Espíritu Santo, pastor. Amén a eso. Ciertamente hablamos de esto y me recuerdo ese versículo cuando habla que Jesús envió a sus discípulos a liberar, ¿verdad?, a todas estas personas que tenían sus diferentes ataduras, hacerlos libres, y volvieron y hubo una persona que no pudieron liberar. Y Él les dijo, ¿también ustedes? Wow. El libro de Marcos es específico para eso. Ellos no podían, escuche bien, usted no puede libertar algo que a usted le ata. Así es. Y ese es el problema. Muchos pastores no quieren la liberación porque tienen sus propias ataduras, otros porque le tienen temor a los demonios. Cuando a los demonios no se le teme, se le echa fuera. Y es lamentable que no puedan disfrutar de la experiencia, de la autoridad de tener al Espíritu Santo. Quien tiene al Espíritu Santo, la vida le cambia. El Espíritu Santo es la persona más importante. Ningún ministerio va a tener éxito fuera del Espíritu Santo. Nunca tendrán éxito fuera del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es necesario, es una persona, siente, gime, llora, intercede, ora por nosotros, nos avisa, nos habla. Y un cristiano sin el Espíritu Santo es como un televisor sin el cable para conectarlo a la electricidad. Así es. Creo que si yo fuera a tratar de resumir lo que hemos estado hablando acá hoy, podría decir que Dios no hace acepción de persona. Dios nos ama tal y como somos y nos llama con cuerdas de amor. Así es. Él sabe el momento preciso para venir a nuestras vidas. Él sabe lo que padecemos y lo que necesitamos. Y Él sabe que en el proceso en el cual Él nos lleva, que posiblemente sea doloroso o molesto, Él va a sacar lo que tenga que sacar para hacerte brillar. Así es. Creo así que es. también puedo resumir que en ese proceso conocemos en esencia quién es Él, quién es nuestro papá, quién es Jesús y quién es aquel que nos da el calor, como yo decía anteriormente, y que nunca te deja, porque Dios nunca nos deja. Y eso lo puedo decir yo, lo puede decir usted y toda persona que haya verdaderamente experimentado a Dios. Nunca te deja. Puedes cometer un error y caerte al suelo y Él te levanta y te dice, vamos adelante. Ese es mi papá. Siempre, pastor, que alguien se arrepienta genuinamente, Dios le va a perdonar. Así no es. importa lo que haga. Si se arrepiente genuinamente, le va a perdonar. Ninguno tenemos derecho de juzgar y condenar nada. Necesitamos ser restauradores. Ya Cristo viene, y esto no se habla. Se ha dañado mucho el evangelio. Hay mucha falsa doctrina. Hay muchos dioses pequeños en el altar. Y hay mucha falta del Espíritu Santo en las iglesias. Hasta que Él no gobierne realmente la iglesia a la cual dirige, porque Jesús dijo, me voy y les dejo. Él es nuestro guía. Una iglesia sin el Espíritu Santo nunca experimentará un verdadero avivamiento. Puede experimentar crecimiento de miembros atados, sentados, Así es. pero no de libres gobernando la tierra. Y eso es importante. Dios no busca números. Dios busca gente con un espíritu en verdad, que lo ame, que quiera el Espíritu Santo y que pueda encontrarse con Él, para que le cambie la vida como solo Él lo sabe hacer. Amén, amén a eso. Profeta, cuéntenos, ¿dónde podemos encontrarle? Bueno, yo estoy en muchos lugares. Resido en la Florida ahora mismo, por gracia del Señor, no sé hasta cuándo. Siempre en parte de mi llamado, Dios me ha cambiado de ciudad varias veces. Ahora mismo estamos en la Florida, gracias a Dios. Tenemos una iglesia a la cual tengo el honor de pastorear. Juntamente con mi oficina profética soy pastora. Se llama APJS, Casa de Adoración y Palabra Jesucristo es el Señor, en la ciudad de Wesley Chapel. Y tenemos varias iglesias así alrededor del mundo, ¿verdad? Tenemos una universidad llamada Growing with the Holy Spirit, que enseñamos mientras el Espíritu Santo ministra. Amén. Una universidad extraordinaria que Dios nos ha permitido abrir y que nos envió a abrir. Así que nos puedes encontrar también por nuestras redes, Rita Arias Ministry en Facebook, Profetas Rita Arias en Instagram y Profetas Rita Arias Oficial en nuestro canal de YouTube, siempre para servirle al cuerpo. Para mí ha sido un placer tenerla acá, todo un honor. ¿Hay alguna palabra final que le quiera enviar a aquellas personas que están escuchando o viendo este video? Que ciertamente, al igual que usted, han tenido un encuentro o un llamado del Señor. Toda persona que hoy existe, toda persona que hoy existe, tiene un principio, un final. Toda persona que hoy existe tiene la voluntad, mire lo que estoy diciendo, la voluntad de servirle a Dios o a Satanás. Si hoy no le sirves a Dios, le estás sirviendo a Satanás, aunque esto se oiga feo. Tienes dos señores, tienes que escoger a cuál vas a servir. Lo bueno es que servirle al Dios que yo le sirvo y conocer al Espíritu Santo y tener a Jesús de Salvador te va a dar eternidad, paz y alegría. Servirle al que está hoy gobernando las tinieblas puede ser un momento momentáneo, valga la redundancia, que la pases muy bien en la carne, pero tu eternidad no va a ser nada linda. Así que hoy yo les digo a todos los que nos ven, Dios es real, es poderoso. Habla a todos, no tienes que ser profeta. Habla a todos los que le busquen, a todos los que intimen con Él, a todos los que se levanten a orar, sobre todo en las madrugadas.
Él es muy disponible en las madrugadas. Las madrugadas la voz de Dios es muy alta, se escucha muy fuerte. La actividad angelical es muy fuerte, el Espíritu Santo es muy fuerte, las madrugadas son hermosas. Quien ora en las madrugadas sabe todo lo que va a venir en el día. Mi mensaje es que Cristo viene ya. Es tiempo de buscar al Señor. No jugar a la iglesia. Si pecaste, Dios te va a perdonar. Si lo hiciste mal, te quiere restaurar. Y si lo abandonaste en algún lugar, Él está allí esperándote porque Él nos ama. Que Dios les bendiga. Gracias, profeta, por acompañarnos en el día de hoy. Un honor. Que continúe siendo bendecida a través de las naciones. Amén. A través de nuestro Señor Jesucristo. Y que muchas personas puedan ser impactadas con su testimonio. Gloria a Jesús y que así sea. Vivo para Él, por Él existo y por Él estoy aquí. Dios les bendiga. Hasta pronto. Dios les bendiga a todos.